Hola amigos, bienvenidos a este canal. El día de hoy les voy a contar una historia de terror sobre skinwalkers. Iniciamos. El skinwalker era un ser que imitaba la voz de mi abuelo. Siempre he creído que las historias que mi abuelo contaba en las noches eran simples cuentos para asustarnos y mantenernos alejados del monte. Pero aquella vez, cuando el viento soplaba con fuerza, entre los mezquites y los perros, no dejaban de ladrar hacia la nada. Aprendí que sus advertencias tenían raíces mucho más oscuras. Era un verano sofocante en el rancho. Yo me quedé a dormir unos días con mi abuelo, un hombre recio que ya cargaba más de 70 años encima, pero que seguía fuerte, como si el tiempo se hubiera olvidado de él. Las noches eran distintas allá. El silencio era tan pesado que podías escuchar tus propios pensamientos, interrumpidos solo por el aullido lejano de coyotes o el crujir de la madera de la casa. Mi abuelo me dejó una frase que se me quedó grabada: nunca salgas si escuchas mi voz llamándote desde afuera, después de la medianoche. Si lo hago, recuerda, no soy yo. Pensé que bromeaba, como siempre lo hacía, pero la seriedad en sus ojos me dejó inquieto. Esa misma noche, pasadas las 12, un ruido me despertó. Era como si alguien arañara las paredes de la casa, con uñas largas y secas. Los perros habían enmudecido de golpe, como si hubieran sentido algo que yo no. Me quedé quieto en la cama, conteniendo la respiración, cuando lo escuché. Mijo, ven a ayudarme. Estoy afuera, junto al corral. Era la voz de mi abuelo, idéntica, el mismo tono pausado, cansado, hasta con el mismo acento. Me levanté instintivamente, pero algo me detuvo. Recordé sus palabras. No soy yo. Miré hacia el cuarto de mi abuelo. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro alcancé a oírlo roncar. Estaba dormido. Entonces, ¿quién me llamaba afuera? El corazón me golpeaba el pecho. Mientras me acerqué a la ventana, con manos temblorosas, abrí apenas la cortina. La luna iluminaba débilmente el patio, y junto al corral vi algo. No era mi abuelo, era una figura encorvada, de brazos demasiado largos, la piel colgando en jirones, como si no le perteneciera. Sin embargo, su boca se movía, y de ahí salía la voz perfecta de mi abuelo. Ándale, muchacho, ven, necesito que me ayudes. El ser giró la cabeza hacia donde yo estaba. Aunque la ventana estaba en sombras, sus ojos brillaban como brasas apagadas. Sabía que lo observaba. De pronto, empezó a reír con la misma risa ronca de mi abuelo, pero se fue distorsionando, como si se quebrara, hasta convertirse en un chillido horrible. Animal y humano al mismo tiempo, corrió hacia la casa, y el sonido de sus pasos era como pezuñas golpeando la tierra seca. Me lancé al cuarto de mi abuelo y lo sacudí. Él abrió los ojos y al ver mi cara pálida, comprendió de inmediato. ¿Dónde lo vistes?, me preguntó con voz firme. En el corral. ¿Era usted?, balbucié. Mi abuelo no dudó, se levantó, tomó su escopeta vieja y sacó de un cajón un puñado de sal mezclada con hierbas secas. Me obligó a quedarme dentro, atrancó la puerta y salió al patio. Desde mi escondite, escuché cómo gritaba palabras en un idioma que no entendí, mientras disparaba al aire. El ser chilló de nuevo, esta vez más lejos, y los perros comenzaron a ladrar con furia. Cuando mi abuelo regresó, sudaba y respiraba con dificultad. Me miró con gravedad y me dijo: «Ahora
Ya lo sabes, eso que viste es un skinwalker. Se alimenta del miedo y de la voz de quienes más quieres. Si te hubiera contestado, si no hubieras dado un paso afuera, no habrías regresado. Esa noche no dormí, y hasta el día de hoy, cuando escucho el eco de mi abuelo llamándome en mis sueños, nunca estoy seguro de si es un recuerdo o si aún sigue ahí afuera, esperando que abra la puerta. Después de aquella noche, pensé que todo había terminado. Mi abuelo nunca volvió a mencionar el tema, pero yo notaba cómo vigilaba más de lo normal los alrededores del rancho, cómo dejaba cruces de ramas en las cercas y esparcía sal alrededor de la casa cada atardecer. Durante semanas nada pasó, hasta que una madrugada, justo cuando el gallo comenzaba a cantar, me despertó un sonido extraño, el rechinido de la puerta de la sala. Me incorporé de golpe. Escuché pasos pesados sobre la madera del piso. Al principio pensé que era mi abuelo, pero enseguida recordé que él siempre arrastraba un poco el pie derecho al caminar. Estos pasos eran distintos, más lentos, más arrítmicos, como si algo intentara imitar a un humano. Entonces lo escuché. «Mijo, ya es hora de levantarse. Ven conmigo». La voz era la de mi abuelo, clara y natural, pero había un detalle. Mi abuelo seguía acostado a mi lado, roncando suavemente. Un frío me recorrió todo el cuerpo. Lo empujé con torpeza hasta despertarlo, y cuando abrió los ojos, vio mi terror, y no necesitó más explicación. «Ya entró», murmuró con un tono que me heló la sangre. La voz volvió a sonar desde el pasillo, pero esta vez más cerca, como si se encontrara justo fuera de nuestro cuarto. «¿Por qué no vienes, mijo? Vamos al corral. Necesito tu ayuda». Mi abuelo tomó su escopeta, pero antes de levantarse me susurró: «Si pase lo que pase, me escuchas gritándome que vengas, no obedezcas». Los pasos se acercaron más, hasta detenerse frente a la puerta. Se escuchó como algo raspaba la madera, como uñas largas, recorriéndola despacio. Luego el sonido de una respiración pesada, áspera, casi animal. De pronto, la voz de mi madre sonó desde el otro lado: «Hijo, ábreme, soy yo, necesito verte». Mi corazón se rompió. Ella había muerto hacía años. Quise taparme los oídos, pero el skinwalker parecía saber exactamente a quién imitar. Pasó de la voz de mi madre a la de mi hermano, a la de un amigo de la infancia, hasta que finalmente volvió a usar la de mi abuelo. La puerta comenzó a abrirse sola, lentamente, con un chillido agudo de las bisagras. Mi abuelo levantó la escopeta, pero antes de disparar, vi la silueta. No era humana, era alta, con brazos tan largos que casi tocaban el suelo, y la piel colgando como un saco vacío. El rostro parecía el de mi abuelo, pero torcido, como si alguien lo hubiera moldeado a la fuerza. Cuando abrió la boca, no salió una sola voz, sino todas a la vez, la de mi abuelo, mi madre, mi hermano, incluso la mía propia, llamándome con desesperación. Yo quedé paralizado. Sentí que si daba un paso hacia esa cosa, jamás regresaría. Mi abuelo disparó, y el estruendo hizo retumbar la casa. El ser chilló como un animal herido, retrocedió tambaleándose y se deshizo en la oscuridad del pasillo, dejando un olor a carne quemada. El silencio volvió,
Solo se escuchaba mi respiración agitada y el latido ensordecedor de mi corazón. Esa fue la última vez que me quedé en el rancho. Mi abuelo murió un par de años después, y aunque lo enterramos en paz, hay noches en que escucho su voz llamándome desde afuera de mi ventana, y no importa cuánto me diga a mí mismo que es imposible. Una parte de mí sabe que él sigue ahí, o lo que queda de él, imitado eternamente por ese ser, un skinwalker. Gracias. Historia escrita y adaptada por Valentín Rosas.